Ahora sí, ya comenzó oficialmente la producción de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Esto ya es completamente real. Y ya tenemos el primer vistazo de Dominic McLaughlin, caracterizado como nuestro queridísimo Harry Potter. Además de los nuevos actores que interpretarán a Neville Longbottom, Dudley Dursley, Rolanda Hutch y Garrick Ollivander. Y por si fuera poco, también se reveló una fecha de estreno más concreta. Así que vamos a comenzar de inmediato con todas las novedades de la nueva serie de Harry Potter de HBO, porque tenemos mucho que comentar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir el primer vistazo y al nuevo elenco revelado para la serie de Harry Potter, Rebelio. Justo la semana pasada publiqué un video contándoles todo lo que sabíamos de la serie de Harry Potter hasta ese momento, para que ustedes estuvieran súper preparados para lo que ya está pasando, el inicio de las grabaciones. Les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Y como les decía, ahí a partir de ahora vamos a estar recibiendo una avalancha de noticias. Porque por fin, después de 2 años de que se anunció esta nueva serie de Harry Potter, ya comenzaron las grabaciones en los estudios de Warner Brothers en Libsyn. La producción arrancó oficialmente el 14 de julio de 2025. Y para conmemorar esta fecha tan especial, la página oficial de Harry Potter reveló el primer vistazo de Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter, ya caracterizado por primera vez con sus gafas, cicatriz, uniforme de Hogwarts, todo. Y sí, todos estamos llorando, pero límpiense sus lágrimas porque tenemos que analizar esta fotografía a fondo. Porque aunque no lo crean, esconde varias pistas importantes de esta nueva serie, especialmente cómo lucirán los nuevos uniformes de Hogwarts. Pero antes de continuar les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para todos ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre podrán disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda, y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, en inglés y español, para leer o para escuchar, lo que ustedes prefieran. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, vamos a analizar mucho más de cerca esta nueva fotografía oficial, porque tiene muchos detalles muy interesantes que no son evidentes a simple vista. Empecemos de arriba hacia abajo, comenzando por el cabello despeinado de Harry, que sí está mucho más alborotado que el de las películas, mucho más parecido a la descripción de los libros, en donde se dice que le crecía para todos lados. Un detalle muy importante y que me encanta. Y por supuesto, esta es la primera vez que vemos cómo lucirá la famosa cicatriz de Harry Potter en la serie, su rasgo más característico. Esta es, como sabemos, la cicatriz en forma de rayo que le quedó después de sobrevivir la maldición asesina que Lord Voldemort le lanzó cuando era un bebé. Curiosamente, a pesar de ser un elemento tan característico en la identidad de Harry Potter, en los libros jamás se menciona exactamente dónde está ubicada la cicatriz exactamente en su frente. Solo se dice que está ahí, usualmente escondida detrás de su cabello desordenado. En algunas ilustraciones y portadas, como las de Scholastic, la cicatriz aparece en el centro. En otras, como las de Bloomsbury, está hacia un lado. Lo más cercano a algo oficial que tenemos es que en el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix se menciona que Harry siente dolor arriba de su ceja derecha. Así que probablemente esa sea la ubicación correcta. En esta nueva serie la cicatriz vuelve a estar del lado derecho, como en las películas. Pero noté 2 diferencias importantes. Primero, parece estar aún más a la derecha que antes. En la película estaba un poquito más centrada. Y segundo, y más relevante, la cicatriz se ve como una verdadera herida.
mientras que en las películas parecía más pintada, no sé exactamente cómo describirlo, pero no era tan realista como esta nueva versión. Una diferencia bastante importante entre ambas versiones. Ahora vamos con las famosas gafas de Harry Potter. En los libros se dice que Harry Potter usa gafas de montura redonda, cosa que siempre se ha respetado, y a simple vista estas nuevas gafas se ven casi idénticas a las que usaba en las películas. Sin embargo, tienen una pequeña diferencia. En las películas las gafas eran completamente negras, mientras que en esta nueva serie son del mismo estilo redondo, pero de carey. Es un detalle mínimo que probablemente la mayoría de las personas no van a notar, excepto nosotros, que somos un poco intensos con los detalles aquí en el canal. Pero justamente por eso quiero que se fijen en estas pequeñas diferencias que vamos a ir encontrando. Puede que el nuevo estilo de la serie no cambie nada de fondo, pero sí marca una clara diferencia entre el Harry Potter de la serie y el de la película. Fíjense cómo en todo lo que hemos visto hasta ahora hay un estilo muy similar al de las películas, pero con ciertos ajustes que van más acorde a lo que se describe en los libros. De hecho, esto es algo que ya habían mencionado tanto Francesca Gardiner, que es la showrunner, como Mark Mylod, quien será el director, que quieren honrar todo el trabajo que se hizo en las películas, pero profundizando más en lo que está escrito en los libros. Y eso es justo lo que estamos viendo en todo este nuevo estilo de la serie, un punto medio entre las películas y los libros, pero siempre con un toque propio y único para que se distinga como nueva adaptación. Esto también es muy evidente en el nuevo uniforme de Hogwarts, que no es solamente una túnica sencilla negra que los estudiantes llevaban sobre su ropa habitual, como es descrito el uniforme en los libros, sino que es un uniforme más parecido al de las películas. De lejos todos reconocemos al icónico uniforme, la corbata, el suéter y la túnica negra. Pero cuando nos acercamos a los detalles, se empiezan a notar cambios importantes en comparación con la versión cinematográfica. La camisa blanca no cambia, pero como pueden notar, la corbata ya es completamente distinta. Aunque bueno, entre una película y otra sí hubo variaciones en los uniformes. Te estoy viendo a ti, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pero bueno, a grandes rasgos, en las películas la corbata era mucho más sencilla, con rayas diagonales en dos colores que representaban los colores de cada casa. En el caso de Gryffindor eran rojo y dorado, y ambos tonos eran bastante brillantes. En esta nueva serie la corbata sí mantiene las rayas diagonales, pero no se limita a los colores de la casa. Ahora también incorporan mucho el color morado, que representa a la escuela de Hogwarts en general. Este color se usaba más antes de que existieran las películas. De hecho, en la mercancía oficial de los libros, el morado era muy común. Pero en las películas incluso cambiaron el sello morado de la carta de aceptación de Hogwarts por uno rojo, lo que hizo que este color se fuera perdiendo poco a poco. Pero en los libros, el color morado siempre ha sido muy representativo de Hogwarts como institución, cuando se habla de la escuela y no de una casa en particular. Además, este color tiene un significado mucho más profundo dentro del mundo mágico. Las brujas y magos suelen vestir púrpura o verde, a menudo combinados. El púrpura es un color que está muy ligado a la realeza, ya que antiguamente los tintes morados eran muy costosos, mientras que el verde se asocia más a lo sobrenatural en el Reino Unido, y en el mundo mágico a lo oscuro, como por ejemplo la marca tenebrosa, la maldición asesina, la casa Slytherin, etcétera, etcétera. En cambio, el morado siempre se usa para representar el lado más noble de la magia. Por eso, Albus Dumbledore casi siempre se asocia con este color. En resumen, el morado o púrpura representa a la magia buena y a Hogwarts. Y en esta nueva serie parece que será mucho más visible en todos los uniformes. En la corbata de Gryffindor, por ejemplo, vemos un rojo menos brillante que en las películas, combinado con morado. Las rayas diagonales se organizan con una franja central roja, el color de Gryffindor. Luego dos líneas doradas, el color secundario de Gryffindor. Y finalmente dos líneas moradas, que seguramente representan a la escuela de Hogwarts. El morado también será mucho más notorio en los suéteres. Mientras que en las películas eran grises, ahora serán morados, o por lo menos eso me parece a mí.
lo cual tiene mucho sentido si es que representan a la escuela. Eso sí, se conservaron las líneas del color de la casa en el cuello del suéter, en el caso de Gryffindor, rojo y dorado, lo que funciona como un guiño al uniforme de las películas. También hay una delgada línea morada en la parte interior de la túnica negra. Yo me imagino que los uniformes de las otras casas conservarán todo lo que está en morado y cambiarán los colores de Gryffindor por los colores representativos de cada casa. Eso sí, estoy completamente segura de que taparon el escudo de Gryffindor a propósito en esta foto, para evitar que gente como yo empiece a analizar todos estos nuevos diseños de los escudos. Pero en general tengo que decir que esta nueva versión de los uniformes de Hogwarts me encanta y ya no puedo esperar a tener el mío de Ravenclaw. Desde ya estoy manifestando que tenga un águila, por favor, y los colores azul y bronce. Warner Brothers, no me falles otra vez. Hola, soy Dani del futuro y vengo a interrumpir un momento el video, porque acaban de publicar la primera foto de Nick Frost, ya caracterizado como el querido guardián de las llaves de Hogwarts, Rubius Hagrid. Qué bueno que todavía estaba editando el video y alcancé a incluir esta foto, porque también tiene detalles bastante interesantes. Aquí tenemos otro ejemplo, creo yo, de ese punto medio entre el Hagrid de los libros y el Hagrid de las películas. Sorprendentemente, la descripción inicial de Hagrid en los libros no es tan amplia. Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba prácticamente oculto por una larga maraña de pelo y una barba desaliñada, pero podían verse sus ojos, que brillaban como escarabajos negros bajo aquella pelambrera. A mi parecer, este nuevo Hagrid se parece bastante a la descripción del libro. Su melena es oscura, aunque en la serie se ve más castaña que negra, tiene una barba que le cubre casi todo el rostro y unos ojos que brillan como escarabajos. Creo que a varias personas se les hace raro porque el Hagrid de las películas era más canoso, con barba más corta y el corte de cabello diferente. Pero en esencia, creo que el personaje de Hagrid está ahí, totalmente. La mayor diferencia está en su abrigo de Moleskine. En el libro, el abrigo de Hagrid se describe como negro, con varios bolsillos que contenían todo tipo de cosas. El pastel de cumpleaños de Harry, galletas para perro, una cazuela de cobre, un paquete de salchichas, una tetera, etcétera, etcétera. Aunque esto no se confirma en los libros, yo estoy segura de que Hagrid le lanzó a ese abrigo un encantamiento de extensión, el que permite aumentar las dimensiones internas de un objeto sin cambiar su tamaño exterior, porque si no, ¿cómo le cabían tantas cosas? Y también tengo otra teoría. Creo que Hagrid era el único que podía sacar cosas de ese abrigo, porque más adelante en la historia le regala a Harry una bolsa hecha con esta misma tela, que también tenía una enorme capacidad, pero solo Harry podía acceder a los objetos que guardaba. Pero bueno, me estoy desviando. Volviendo al tema del abrigo, aunque en el libro es negro, lo que realmente importa en la historia es la tela. El Moleskine es un tipo de algodón cepillado, grueso y suave, con un acabado mate, parecido al ante o la gamuza. No tiene un color específico, ya que puede teñirse en casi cualquier tono, aunque normalmente se ve con colores sobrios y terrosos, como verde oliva, marrón, gris, beige, azul marino o negro. Ahora, no soy experta en telas, pero por la foto, esta se parece bastante a cómo se describe el Moleskine. Así que todo indica a que sí respetaron esta tela. En la serie eligieron un tono verde oliva. Y regresando a lo que ya habíamos comentado sobre los colores, me pregunto si el hecho de que Hagrid usa verde ahora en su ropa es intencional. Como vimos, las brujas y magos suelen vestir de púrpura o verde, pero el verde se asocia más con la magia oscura. La ropa verde de Hagrid podría estar ahí para generar cierta duda sobre él en la cámara secreta, justo cuando se nos hace pensar que fue él quien abrió la cámara en 1943. El color podría estar relacionado con esta sospecha, lo que se me hace muy interesante, porque en las películas, aunque su ropa variaba, siempre solía llevar tonos más rojizos, cercanos a los colores de su casa, Gryffindor, colores de los héroes. De todos modos, creo que el abrigo verde oliva que lleva ahora es una buena forma de encontrar ese punto medio entre el Hagrid de los libros y el Hagrid de las películas. En las películas su abrigo era marrón. Este verde se siente parecido pero distintivo.
y no representa un cambio tan radical como hacerlo completamente negro, lo que ayuda a que la audiencia más casual lo siga reconociendo. Además, conservaron los dos bolsillos grandes del diseño cinematográfico y añadieron varios más como un guiño al abrigo de los libros. Este nuevo Hagrid también mantiene otro guiño a los colores característicos de su versión cinematográfica, un suéter marrón rojizo. El mayor cambio está en la camisa, que ahora es de rayas, en tonos que parecen ser verde, marrón, crema y amarillo. En las películas las camisas de Hagrid siempre eran de tonos más lisos, aunque también añadieron algo completamente nuevo en la versión de la serie, unos guantes tejidos que le cubren la mitad de la mano. A mí me gustan, creo que complementan bien el atuendo. Ahora sí, regresemos con Dani del pasado para seguir con el video. Por cierto, este nuevo uniforme muy seguramente fue diseñado por la ganadora del Oscar, Holly Waddington, quien ya se había confirmado que se unió al proyecto. Ella es una diseñadora de vestuario reconocida por Pobres Criaturas, película que ganó el Oscar a Mejor Vestuario y Maquillaje, por lo que yo tengo muy altas expectativas de todo el vestuario que veremos en la serie. Y además de ella, en el anuncio de este inicio de producción de la serie, la página oficial de Harry Potter también reveló más nombres del equipo que está trabajando detrás de cámaras, y confirmó a los jefes de departamento creativo que formarán parte de esta nueva producción. Ariano Goldman será el director de fotografía. Él es un reconocido cinematógrafo brasileño, ganador del Emmy por The Crown y del premio Sundance por Sin Nombre. También ha sido premiado por su trabajo en Ciudad de Hombres, Hijos del Carnaval y El año en que mis padres se fueron de vacaciones. Kate Hall será la diseñadora de peluquería y maquillaje. Ha sido nominada a varios premios Emmy y BAFTA por su trabajo en The Crown. También participó en La Casa Torcida y La Mujer de Negro 2, El Ángel de la Muerte, entre otras series y películas, consolidándose como una figura destacada en el mundo del maquillaje y peinado de alto nivel. Paul Herbert será el coordinador de stunts o escenas de acción. Él tiene más de 30 años de experiencia como coordinador de acción y ha trabajado en películas icónicas como Titanic, Rescatando al Soldado Ryan y en la serie Juego de Tronos. Fue nominado al Emmy en 2014 por su trabajo en esta serie. Mark Holt será el supervisor de efectos especiales. Es especialista en efectos prácticos y tiene más de 100 créditos en producciones como En el corazón del mar, Aladdin, Mujer Maravilla 1984, Sherlock Holmes, Bohemian Rhapsody y El discurso del rey, participando en grandes producciones de alto presupuesto. Mara Lepere-Schlupp será la diseñadora de producción. Ella fue nominada al Emmy por El Alienista y True Detective. También ha trabajado en series reconocidas como Entrevista con el vampiro y Pachinko, y ha ganado 2 premios del Art Directors Guild. Naomi Moore será la decoradora de escenarios. Tiene experiencia en películas como Deadpool y Wolverine, Calabozos y Dragones, Honor entre ladrones y otras producciones destacadas como Z, La ciudad perdida y The Witcher. John Nolan será el supervisor de diseño de criaturas. Es un maestro británico del animatrónico y las criaturas prácticas. Ha trabajado en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, Jurassic World Dominio y muchas más, creando desde dinosaurios hasta personajes complejos. Alexis Waxbrot será el supervisor de efectos visuales. Es un supervisor francés de VFX en Framestore, ganador de un premio BES por la película Gravedad, nominado al Oscar por Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y ha trabajado en Doctor Strange en el Universo de la Locura, Spider-Man, Paddington en Perú y muchas otras. Dom Sidoli será el productor de efectos visuales. Es un productor británico de VFX con una carrera dedicada a franquicias como Harry Potter, Batalla Naval, Mujer Maravilla 1984, Titanes del Pacífico, La Insurrección y Wonka. Sus películas han recaudado más de 1.000 millones en taquilla y actualmente trabaja con HBO. Como pueden ver, todos ellos tienen una larguísima trayectoria en sus respectivas especialidades.
lo que confirma el alto nivel del equipo que está siendo elegido para trabajar en esta nueva serie de Harry Potter. Ellos trabajarán detrás de cámaras, pero la página oficial de Harry Potter también anunció a 4 nuevos actores que se sumarán a este proyecto y que se unen al elenco que ya se había confirmado anteriormente. En primer lugar, por fin tenemos a otro Ravenclaw. Garrick Ollivander será interpretado por Anton Lesser. Anton es conocido por su destacada trayectoria en televisión, teatro y cine. En la pantalla chica ha interpretado a personajes memorables como Qyburn en Juego de Tronos, Harold Macmillan en The Crown, Clement Attlee en Un Reino Unido, Reggie en Endeavour y más recientemente a Luten Rael en Andor, del universo de Star Wars. Además de su carrera en televisión, Anton Lesser es asociado de la Royal Shakespeare Company, con la que ha interpretado numerosos papeles clásicos de Shakespeare, tanto en teatro como en televisión, consolidando su reputación como uno de los actores británicos más refinados de su generación. En cuanto a la descripción física de Garrick Ollivander, cuando Harry Potter lo conoce por primera vez, lo describe como un anciano de piel blanca y ojos plateados. Anton tiene 73 años, por lo que no se ve tan anciano como la versión de Ollivander en las películas, y sus ojos son más azules que plateados. Aunque recuerden que no lo hemos visto caracterizado. Yo por lo menos sí le veo la cara de Ravenclaw, y creo que hará un gran trabajo. Anton ha demostrado tener una voz muy característica y una gran habilidad para interpretar personajes sabios, complejos o misteriosos, lo que lo convierte en una elección ideal para interpretar a Ollivander. Esperemos que en la serie le den más escenas para conocer un poco más de su historia. Luego tenemos a la instructora de vuelo y árbitra de Quidditch Rolanda Hutch, quien será interpretada por Louise Brealey. Lou, como se le conoce en la industria, es una actriz versátil con una carrera destacada tanto en televisión como en teatro y cine independiente. Es ampliamente recordada por su papel de Molly Hooper en la exitosa serie de Sherlock de la BBC. También ha interpretado personajes memorables como la doctora Amelia Frayne en Reaper Street, Jude en Click, Beatrix en The Widow y Gillian Chamberlain en Un descubrimiento de brujas. Madame Hooch es descrita en los libros con el cabello corto, gris y puntiagudo, y con unos ojos penetrantes, amarillos y aguileños. Y al ver las fotos de Louise puedo entender perfectamente por qué fue elegida. Tiene justamente esos ojos amarillos, penetrantes y aguileños que se mencionan en los libros. Y con su corte de cabello también me recuerda bastante a la actriz que la interpretó en la película, Zoe Wanamaker. Louise Brealey ha sido elogiada por su capacidad de moverse entre la comedia oscura, el drama profundo y el teatro clásico, lo que la convierte en una incorporación muy valiosa al mundo mágico de Harry Potter. Con una actriz tan talentosa, ¿será que por fin tengamos un poco más de historia detrás de Madame Hooch? Esperemos que sí. Pero ahora sí, vamos a conocer a los niños que, después del trío de oro, creo que eran los que más queríamos ver. Dudley Dursley será interpretado por Amos Kitson, quien hará su debut como actor con este papel. Así es como se describe a Dudley Dursley en los libros. Dudley se parecía mucho a tío Vernon. Tenía una cara grande y rosada, poco cuello, ojos pequeños de un tono azul acuoso y abundante pelo rubio que cubría su cabeza gorda. Tía Petunia decía a menudo que Dudley parecía un angelito. Harry decía a menudo que Dudley parecía un cerdo con peluca. A simple vista, Amos se parece muchísimo a Dudley de los libros, con esos ojos azules y llorosos, y una espesa cabellera rubia. Bueno, tal vez no es tan rubio, ya que su cabello es más bien castaño claro, pero creo que es un buen punto medio entre el Dudley de los libros y el Dudley de las películas. De hecho, se parece bastante a Daniel Rigby, quien interpretará a su padre Vernon, y ese parecido es muy importante para la historia. También tiene unos ojos muy parecidos a los de Belle Powley, quien interpretará a su madre Petunia. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es perfecto. Lo veo y de inmediato pienso en Dudley. Muy buen casting. Y ya también tenemos al otro niño que pudo haber sido igual de importante que Harry Potter, el Gryffindor Neville Longbottom, quien será interpretado por el joven actor Rory Wilmot. Rory ingresó recientemente al mundo del cine y la televisión.
En 2024 interpretó a Edvard Lassen en la serie FBI Internacional, marcando su debut profesional en pantalla. También fue seleccionado para el papel de Anthony en Out of the Dust, una serie que actualmente se encuentra en fase de postproducción, aunque su carrera apenas comienza, y más porque fue elegido para ser uno de los personajes más importantes del mundo mágico, Neville Longbottom. A simple vista, quizá muchos de ustedes no lo encuentren tan parecido a Neville, sobre todo si lo comparan con Matthew Lewis, quien lo interpretó en las películas. En los libros, Neville es descrito con cara redonda, bajito, un poco regordete, con cabello rubio y los dientes un poco salidos. Es verdad que Rory se ve más delgado que como muchos nos imaginábamos a Neville, pero también hay que recordar que fue Pansy Parkinson quien lo llamó gordo en una ocasión, y todos sabemos que ella solía hacer comentarios despectivos sobre los estudiantes de Gryffindor, así que puede que esto haya sido una exageración. Lo importante es que es rubio, y eso era algo que yo sí quería ver en la serie, sobre todo porque muchas personas aún no me creen cuando les digo que Neville era rubio. ¿Quién está riendo ahora? Y Rory, a pesar de su corta edad, ya tiene experiencia como actor, lo cual me dice que será un excelente Neville. Lo que quiero es que nos muestre esa evolución que tuvo el personaje a lo largo de la saga. Una evolución que en las películas no vimos muy a fondo. Siento que este niño nos va a sorprender muchísimo. Y para cerrar con todas estas emocionantes noticias, por fin tenemos confirmado el año en el que se estrenará esta nueva serie de Harry Potter. Anteriormente, Casey Bloys, presidente y director de contenido de HBO y Max, nos había dicho que la serie podría llegar a finales de 2026 o inicios de 2027, pero todavía no había nada oficial. Pues bien, la página oficial de Harry Potter ya reveló por fin que la serie se estrenará en 2027 por HBO y HBO Max, en los países donde esta plataforma de streaming esté disponible. Esto era algo que ya imaginábamos, porque se supone que las grabaciones de la primera temporada terminarán por ahí de mayo de 2026, y después de eso se necesitará bastante tiempo para la postproducción, por lo que siempre creí que 2026 era muy apresurado. Ya ven, yo siempre les decía, mejor calcúlenle 2027, año que ya está confirmado. Ya solo nos falta conocer el mes exacto del estreno. Pero cada vez falta menos y esto es muy emocionante. Cuando menos se lo esperen, ya estaremos aquí en el canal viendo juntos el primer episodio de la nueva serie de Harry Potter. Por cierto, no olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguna noticia. Cada semana les traigo nuevas teorías, análisis y explicaciones del mundo mágico de Harry Potter. En el canal nos encanta sobre todo investigar y analizar muy a fondo todo lo que tenga que ver con los libros. Así que si eso es algo que les interesa, los invito a quedarse por aquí. Y claro que les estaré trayendo todo lo relacionado a la nueva serie de Harry Potter. Y ahora sí, déjenme en los comentarios qué es lo que más les emociona ver en esta nueva serie. ¿Qué les pareció el nuevo diseño de los uniformes de Hogwarts? ¿Se imaginaban así al nuevo Dudley o al nuevo Neville? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel en el enlace que les dejo en la descripción. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todo lo que sabemos de la nueva serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.